En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Pfizer. La menopausia ocurre en las mujeres cuando la producción de estrógeno y progesterona se vuelve más lenta en el cuerpo. El tiempo previo a la menopausia, cuando los síntomas comienzan a ocurrir, se llaman perimenopausia. Es durante este tiempo que las mujeres experimentan periodos irregulares y pueden tener otros síntomas, lo que indica los cambios en el cuerpo. Las mujeres pasan de perimenopausia a la menopausia cuando sus periodos se detienen por completo. Las mujeres alcanzan la menopausia cuando no han tenido un periodo, incluidos episodios de manchado, durante al menos 12 meses. Es una transición clave en la vida de una mujer. La experiencia de la menopausia es diferente para todas. ¿Qué tratamientos existen para aliviar los síntomas de la menopausia? A continuación, hablamos con el Dr. Carlos Fonseca Salgado, ginecólogo y obstetra. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Me acompaña el doctor Carlos Fonseca, ginecólogo obstetra, y es sobre la menopausia. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Qué bueno que esté con nosotros, y a veces, ¿verdad? Son cosas que nuestra naturaleza y nuestro cuerpo, ¿verdad? Llega un momento en que hay cosas que cesan y la menopausia es una de ellas. A mí me gustaría, ¿verdad?, que habláramos un poco, porque sabemos que esto no se da igual en todas nosotras las mujeres, y por esto pues el doctor está aquí en la mañana de hoy para ayudarnos y hablar sobre los síntomas, mire, los tratamientos y en realidad qué es la menopausia. Y esa va a ser mi primera pregunta. ¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia como tal se define como el periodo en el cual la mujer por más de un año no va a tener sus menstruaciones. Esto es un proceso que comienza desde bien temprano, cerca de los 40 años, pero realmente culmina cuando ya lleva la mujer más de un año sin su menstruación, y en promedio eso ocurre cerca de los 51 años de edad. O sea, quiere decir que si yo he sido regular toda mi vida y de momento después de los 40 estoy sangrando o menstruando 3 meses, luego se me va un mes, luego vuelve, eso quizás pueda ser el primer síntoma que me deje entender a mí que ya esto como que va a ir en ese proceso de descenso, debo consultarlo con mi médico. Correcto. Usualmente ese es uno de los primeros síntomas asociados. Las menstruaciones, el ciclo menstrual como tal va alargándose, pero puede variar mucho, pero esos son los primeros cambios a nivel de su menstruación. Pasan varios meses, no viene la menstruación, o sangra solamente 1 o 2 días. Hay pacientes que todo lo contrario, empiezan a sangrar un poco más, un poquito más corrido, pero vamos a ver esos cambios. La paciente empieza a fallar en su ovulación y por ende su menstruación se va a ir alterando. Y podemos también ver que en algunos casos se va a manchar y en otras a lo mejor más profuso ese sangrado. Correcto, básicamente aquí hay un desbalance a nivel de las hormonas que ocurre al paciente no tener una ovulación correcta, pues hay un desbalance, y ese balance puede ir hacia un lado o hacia el otro, puede variar entre paciente y paciente. Le pregunto, doctor, usted dice que esto puede comenzar a partir de los 40 años, pero el promedio en Puerto Rico es como a los 51, ¿verdad? Cuando ya la mayoría de las mujeres entran en esa menopausia como tal. Correcto, ese es el promedio. Cuando tenemos estos síntomas, a esto le llamamos la premenopausia. Bueno, no, premenopausia es otra cosa, se le habla perimenopausia. Perimenopausia es que estamos en el proceso, en la transición como tal. Ya cuando hablamos de premenopausia es que ocurrió ya este proceso de que se fue por completo la menstruación, pero ocurrió antes de tiempo. Cuando tenemos esos síntomas, yo sé de verdad de algunas personas que hablan sobre la resequedad vaginal, el dolor que le da al sostener relaciones sexuales, quizás en algunas haya un poco de picor, de ardor. ¿Cómo trabajamos con nuestras mujeres cuando tienen esos síntomas? Sí, los síntomas pueden ser variados y asimismo también es el tratamiento. El tratamiento de la menopausia básicamente se enfoca en los síntomas. Y como no todas las mujeres van a presentar los mismos síntomas y la misma gravedad de los síntomas, los tratamientos pueden variar. Esto puede ser desde hay pacientes que a lo mejor no necesitan ningún tipo de tratamiento. Hay pacientes que podríamos empezar a tener
por ejemplo, problemas de lubricación, resequedad vaginal o sequedad vaginal, picor. Todos son síntomas que se asocian al área de la vagina que le falta el estrógeno. Esas pacientes, por ejemplo, pues las podemos trabajar con cremas hormonales. Hay pacientes que utilizamos humectantes, lubricantes, etcétera. Así que vamos a ir moviendo dependiendo del síntoma que el paciente presente, es lo que vamos a realizar. O sea que entonces el tratamiento de estas mujeres es individualizado. Correcto. O sea, no todas las podemos tratar de la misma manera. Correcto. Antes, hace muchos años, a todo el paciente que estaba cerca de la menopausia se empezaba en reemplazo hormonal porque se entendía que era bueno y sigue siendo bueno, pero luego de unos estudios que se hicieron cerca para el año 2001, se dieron cuenta de que también tenían ciertos riesgos y por eso fue cambiando, se fue individualizando el tratamiento. No todo el mundo se va a trabajar igual. Hay pacientes, por ejemplo, que lo que presentan son los sofocos, los calentones, sudoración. Ese tipo de pacientes se le puede dar reemplazo hormonal, medicamentos hormonales. Si el paciente está presentando, como mencioné, síntomas más bien vaginales, pues no tienes que darle ese tratamiento. Hay otros tratamientos enfocados. Hay pacientes que empiezan a tener problemas con la absorción del calcio, empiezan a tener problemas de porosidad o lo que se llama osteoporosis y se da tratamiento enfocado. Vamos a ir dependiendo del síntoma, va a ser el tratamiento para la osteoporosis. O sea que llegar a la menopausia nos puede predisponer a tener osteoporosis. Correcto. Empezamos a tener problemas para la absorción del calcio y entonces estos huesos se van poniendo más frágiles, en el cual cuando una paciente pueda tener algún tipo de caída, etcétera, pues empezamos entonces a tener otras complicaciones como las fracturas de cadera, etcétera. Así que por eso es bien importante estos pacientes darle seguimiento y velar cómo está su densidad ósea para ver si van a necesitar algún tipo de tratamiento para esto. Y sobre todo, ¿verdad?, que estén de la mano de su ginecólogo. Es importante que nosotras vayamos y busquemos la orientación, que se nos ayude, porque ustedes son los que nos pueden guiar dependiendo, ¿verdad?, de esos síntomas y de las cosas que a lo mejor yo pueda presentar. Entonces usted me va a dar a mí ese tratamiento idóneo y adecuado. Esa pérdida de estrógeno que nosotras tenemos, ¿desayuda después de ahí en adelante? Bueno, definitivo, va a cambiar la vida del paciente, sobre todo cuando el paciente no busca orientación y nos ayuda. Y eso es precisamente lo que queremos, que el paciente se oriente para que su vida no cambie, porque no debería de cambiar. Sí hay ciertos factores que tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero lo que queremos es que lo que es la calidad de vida, nuestro día a día, no cambie. Y estas pacientes muchas veces el problema es que por falta de orientación empiezan a tener, como mencioné, estas dificultades, el picor, se les afecta el matrimonio, tienen problemas con las relaciones sexuales, viven incómodas, molestas, mal humor, los problemas que vienen con, por ejemplo, de la osteoporosis. Y ya esto les va a ir cambiando el estilo de vida, su día a día. A lo mejor la paciente que era bien activa, ya por la misma osteoporosis no puede salir, o el paciente empieza a no quiere tener sus relaciones porque le molesta, le duele, etcétera. Y eso es lo que no queremos llegar, pues, buscar orientación para poder ayudarnos a evitar estos cambios. Se afecta nuestra piel. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que uno llega a esa etapa, empieza a caerse el cabello, nos ponemos más calvitas de lo normal, la piel comienza como a resecarse. En algunos casos sabemos, ¿verdad?, que la menopausia está ligada en esa etapa también a los problemas de tiroides. Correcto. Sí, esta es una etapa en la cual no solamente tenemos problemas con la falta de estrógeno, muchas de las condiciones regulares, desde ahí empezamos a padecer de presión alta, las tiroides, etcétera, se van juntando muchas cosas en el cual nos empiezan a afectar la calidad de vida y de ser un problema a lo mejor pequeño, cuando muchos problemas pequeños se unen, se convierte en un problema bien grande y ahí empezamos a tener estos problemas con nuestra vida. Así que mire, escuche bien, es importante que usted visite a su ginecólogo, que se oriente para que evite, ¿verdad?, consecuencias mayores y pueda disfrutar, mire, de esa etapa de la vida. Le pregunto, doctor Fonseca, ¿nos puede hablar un poco de conocetumenopausia.com? ¿De qué se trata y por qué es importante que visitemos esta página?
Conocetumenopausia.com es una página que se creó para la mujer latina, en específico la mujer puertorriqueña, que lo que busca es orientar, dar información con relación a la menopausia. La idea es que una vez que el paciente está orientado y que sabe cuáles son sus síntomas para que pueda identificar que está en este proceso y que pueda ver que hay tratamientos o que hay ayudas, pues así el paciente por curiosidad sigue buscando, se sigue orientando y pueda, por ejemplo, sacar su cita con su médico, orientarse para que pueda pasar este periodo, esta etapa de su vida de una forma plena, sin afectarse y siga siendo feliz, viviendo una vida como debe de ser. Usted sabe que lamentablemente en el país, y eso usted lo vive a diario, hay muchas mujeres que a veces están años sin regresar a su ginecólogo, a lo mejor perdieron hasta teléfono, la persona a lo mejor se mudó, se fue fuera del país. En esta página de conocetumenopausia.com también nos dan médicos que podamos quizás llamar para hacer una cita, orientarnos más. Correcto, sí. O sea, que es otra herramienta que tenemos. Sí, no, definitivo. Tiene un poquito de información y lo que es para que el paciente se dé cuenta de que sí, mira, y como acabas de decir, hay muchos pacientes que se descuidan y pasa el tiempo y las cosas a tiempo tienen remedio. Muchos de estos problemas, si los empezamos tan pronto empiezan a surgir, podemos evitar las complicaciones, como mencioné, la fractura de cadera. Muchos pacientes cuando vienen a buscar ayuda es cuando ya se dañó su matrimonio o ya ese tejido vaginal ya está demasiado atrófico y empiezan a tener recurrencias e infecciones, complicaciones ya en los riñones, cuando a lo mejor con ciertos tratamientos sencillos hubiesen podido evitar llegar a ese punto como tal. ¿Qué pasa? Que cuando cesa esa menstruación, ese tejido vaginal se deteriora. Correcto. Por la falta de estrógeno, ese tejido se empieza a poner fino, se empieza a poner reseco y esto hace que cambie la acidez también como tal de la vagina. Esto no solo afecta en cuestión de la sensibilidad, que le empieza a molestar, sino que nos empieza a dar muchas más infecciones vaginales. Al no tener la acidez adecuada a las defensas naturales de la vagina, la bacteria comienza a entrar de una forma más fácil y entonces empezamos a tener los problemas de infecciones vaginales, empezamos a tener problemas de infecciones de orina recurrentes. Y la paciente que me dice, doctor, yo antes no era así y estoy todo el tiempo con infecciones de orina y por ende entonces esa infección subió y cogió el riñón y le afectó y pues es un ciclo, o sea, una cosa va llevando a la otra y se sigue complicando el paciente, terminando en el hospital por la infección de orina, allá cogió una pulmonía y como mencioné, el problema pequeño que empezó como algo pequeñito, pues terminó como una bomba. Escuche bien, si usted lleva mucho tiempo sin visitar su ginecólogo, busque hacer la cita, busque ir donde él y sobre todo si, como dice el doctor Fonseca, usted está teniendo estos síntomas, vamos a trabajarlo. Las soluciones existen, pero hay que trabajarlo individualmente con usted. Y si tiene alguna otra duda, busque en esa página de www.conectatumenopausia.com y ahí también se le brindará números y nombres de ginecólogos que usted puede visitar, que usted puede llamar, porque es importante que usted, ¿verdad?, busque ayuda. Mire, usted puede después de esa menopausia tener una vida totalmente diferente y vivirla llena de amor, no solo del amor propio y llena de, sobre todo de salud. Me voy a la pausa, pero con el doctor Fonseca continuamos hablando. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.